Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, damos comienzo entonces. Hola a todos y a todas, soy Mel, tengo 19 años y soy voluntaria al Departamento de Investigación y Política Socioambiental de Ecohouse. Les damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio express para que nuestros representantes nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos de a pie. Como siempre, hacemos 3 aclaraciones. Primero, en Ecohouse no tenemos un partido político o religión definida e invitamos a todos y a todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube, así como salió, sin editar ni nada, bien fresco para que podamos mirarla cuando queramos. Ahora sí, saludamos a Manuela Turte, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Unión Cívica Radical, que nos va a contar sobre el proyecto de ley de reducción de la generación de plásticos de un solo uso vinculados a los alimentos, presentado en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Manuela, te agradecemos de antemano por estar acá. Contanos un poco sobre qué trata este proyecto de ley. Bueno, muchas gracias Mel, gracias por la invitación. El proyecto que presentamos en la legislatura porteña prohíbe progresivamente el uso de cubiertos plásticos de un solo uso. Lo que nosotros estamos planteando es que sea progresivo, como son la mayoría de las leyes que tienen que ver con cuestiones ambientales, pero sobre todo seguimos la misma línea de los sorbetes plásticos que se aprobó en la legislatura porteña en el año 2019, el año pasado. Entonces prohíbe, a partir de los 6 meses de sancionada la ley, que los comercios ofrezcan los los cubiertos de plástico, y a partir de los 6 meses de sancionada ya no se pueden repartir ni entregar absolutamente cubiertos de plástico de un solo uso. Por supuesto que esto es un tema bastante difícil en la pandemia por el tema del COVID y por la posibilidad de que los plásticos, los cubiertos, estuviesen contaminados con el virus, pero si bien todavía no se trató en la legislatura, nosotros creemos que los cubiertos que se lavan serían como que se pueden higienizar y a los que se les puede, digamos, asegurar que el virus no está presente en los cubiertos, es mucho más seguro que utilizar cubiertos de plástico donde el virus permanece y hasta que son tirados, digamos, a la basura, es muchísimo más peligroso manipularlos. La idea es, sobre todo, que esta prohibición vaya acompañada de campañas de información y de concientización a la ciudadanía, porque no creemos que con la sanción alcance, si bien el proyecto prevé una sanción en forma de multa, creemos que más allá de sancionar, lo que tiene más sentido es promover campañas para que los consumidores, sobre todo, sean conscientes de hábitos más saludables y más responsables respecto del medio ambiente. ¿A qué rubros de comercios, negocios y servicios aplica esta ley, este proyecto de ley? Sí, el proyecto aplica a hoteles, restaurantes, a deliveries. No sé si vieron que con los deliveries viene muchísimo plástico, no solo cubiertos, sino bolsita, cajita, etcétera. Demasiada basura para mi gusto cuando pedís delivery. Y aplica a los shoppings, a los hoteles, a los restaurantes, a los deliveries y a los centros comerciales a cielo abierto, en donde se ofrecen actualmente cubiertos de plástico. Por lo que nos contás entonces, el proyecto se especifica en los cubiertos de un solo uso. ¿Por qué se decidió no incluir otros plásticos de un solo uso como vasos de plástico o bandejas donde viene la comida? Bueno, es la idea a futuro. ¿Qué es lo que sucede? Cada una de esas cosas tiene que ser reemplazadas por algo que se lleve el consumidor desde su casa. Así como hoy nos llevamos la botella para recargar agua, la idea es empezar a poder llevarnos los cubiertos desde nuestra casa en vez de pedir cubiertos de plástico. A futuro, por supuesto que queremos trabajar en el tema de los contenedores y de los vasos plásticos, pero bueno, creemos que como toda política ambiental y como todo cambio de hábitos de consumo, tiene que ser progresivo y en forma gradual, porque tampoco de lo contrario vamos a encontrar el consenso para que se apruebe este proyecto de ley, ¿no? Por eso empezamos por los cubiertos de plástico para después seguir por otros. Pero además, los cubiertos de plástico tienen una dificultad adicional que tiene que ver con el reciclado.
por dos cuestiones. Primero, porque es un plástico muy caro de reciclar, a diferencia, por ejemplo, del plástico PET, que, digamos, no es tan caro todavía reciclarlo, pero por otro lado, porque los cubiertos de plástico, al ser tan chicos, en la mayoría de los casos no son detectados por las máquinas que reciclan, entonces se pierde completamente la posibilidad de reciclar. ¿Hay alguna estimación de cuántos desechos por estos cubiertos de plástico se generan por día en la ciudad? El dato por día no lo tenemos, pero sí sabemos que la cantidad de basura que se genera en la ciudad de Buenos Aires es demasiado, digamos, demasiado alta. Para el año 2021, la planta de José León Suárez, que es donde la ciudad de Buenos Aires manda la mayor parte de su basura, va a colapsar. Entonces tenemos que ocuparnos realmente de bajar la cantidad de basura que genera la ciudad. Pero una cifra diaria, lamentablemente no contamos con esa estadística. Mencionabas recién que en el proyecto explica una implementación progresiva por etapas. ¿Cómo sería esto? La primera etapa es cuando entra en vigencia, si se aprueba la ley, si se aprueba el proyecto de ley, se convierte en ley. A la entrada en vigencia de esa ley, se prohíbe que los comercios ofrezcan cubiertos de plástico y que vayan con el delivery. Eso apenas entra en vigencia la ley. A partir de los 6 meses de la entrada en vigencia, se prohíbe que se entreguen completamente en cualquier comercio. O sea, una cosa es ofrecer, la primera es que no se puede ofrecer, pero si el cliente te lo pide, se lo tenés que dar. En cambio, a partir de los 6 meses de entrada en vigencia de la ley, ya no se puede ofrecer ni se pueden dar cubiertos de plástico, aunque el consumidor te lo pida. En este sentido, a mí me parece que es bastante importante que trabajemos, ustedes lo saben mejor que yo y que nadie, pero que trabajemos sobre todo sobre los consumidores, porque me parece que hasta que no haya un cambio desde el punto de vista de los consumidores, es muchísimo más difícil, por ejemplo, que las empresas dejen de fabricar plástico. Y esto lo vimos en la ciudad de Buenos Aires con las bolsas de plástico también. A mí me pasa que todavía voy a comercios y cuando le pedís que te den 4 manzanas sin bolsa, te miran como que sos un bicho raro en la verdulería. Y sin embargo, sabemos que no son para nada necesarias esas bolsas, pero, digamos, me parece que si el cambio no viene desde los consumidores, es muchísimo más difícil lograr que los productores, los comerciantes, etcétera, dejen de ofrecer plástico. Justamente hablando de eso, perdón, el artículo 5 habla de campañas de concientización por el uso de plástico, que deben ser llevadas a cabo por el gobierno en la ciudad. ¿Cómo se llevaría adelante? Bueno, la idea es que el gobierno de la ciudad tenga campañas más agresivas en este sentido sobre lo que te decía yo. Primero sobre la cultura del descarte, porque el gran problema del plástico, más allá de que no todo es reciclable, es que es de un solo uso, ¿no? Entonces, esta cultura del descarte es bastante problemática para el medio ambiente. Tenemos que volver a pensar en tratar de reutilizar, no volver a pensar, empezar a pensar en realidad en reutilizar las cosas. Y en ese sentido, las campañas podrían ser en los medios de comunicación, sobre todo me parece que es necesario trabajar en las escuelas, con los chicos de primaria y de secundaria que todavía están formando sus hábitos de consumo. A mí me pasa que tengo una hija de 4 años, yo separo la basura en mi casa y que hoy en día me pregunta, mamá, esto es para reciclar, ¿no? Y tiene 4 años, todavía no se lo bajaron en la escuela, pero ella ya lo tiene como en la cabeza. Me parece que hay que hacer foco en la educación, pero también hacer campañas masivas, por ejemplo, en redes, pero también en los medios de comunicación más tradicionales para que la gente de mayor edad, que no está en la escuela, tenga un poco más de conciencia respecto del uso de plástico. En estos proyectos de concientización, ¿se prevé la participación de organizaciones de la sociedad civil? Sí, en general el gobierno de la ciudad trabaja con organizaciones de la sociedad civil. En el plano urbano ambiental hay un consejo consultivo en el que hay representantes de la sociedad civil. No recuerdo si ustedes desde Cohouse están participando ahí, pero la idea, por supuesto, es trabajar con organizaciones de la sociedad civil que tienen además un expertise particular, ¿no?, en el tema. Me parece que en este tema medioambiental, como en otros temas que en los últimos años vimos, digamos, tomar las calles, la sociedad civil va a la delantera
y los funcionarios o la política es como que, bueno, se hace eco un poco más tarde. Me parece que es central el rol de la sociedad civil en este tema, en cuestiones ambientales, y creo que la idea me parece que sería fundamental que participen organizaciones de la sociedad civil en el diseño de las campañas, porque muchas veces uno piensa que va a funcionar una campaña y en realidad la estás pifiando, digamos, desde el inicio, ¿no? Desde el diseño. Así que sí, la idea es que participen organizaciones. ¿Se establecen sanciones para quienes no cumplan con la normativa? Sí, como te decía antes, se establecen sanciones que van desde los 5.000 pesos hasta los 53.000 pesos para los comercios, por supuesto, ¿no? Para los comercios y shoppings que no cumplan con esta medida, pero como decía, digamos, eso implica también un sistema de control y de inspectores que muchas veces es difícil de llevar a cabo porque podés tener inspectores en un lugar, pero hay otro comercio que está ofreciendo cubiertos de plástico y vos no lo estás percibiendo. Pero por eso te decía que me parece que la intención, digamos, lo que podría funcionar más que multar, más que la sanción en general, es tratar de trabajar sobre la internalización de este concepto del consumo responsable y de la cultura del descarte, ¿no? Me parece que por eso pusimos las campañas de información y concientización, porque las multas están bien, pero lo que de verdad va a ser un cambio cultural, va a producir un cambio cultural, es las campañas. Y además hay algo que me parece importante resaltar, yo no sé si se acuerdan, bueno, vos sos muy joven, pero en un momento se podía fumar en cualquier lado, esto sí lo sabés, se podía fumar en cualquier lado, ¿no? Vos ibas a la universidad y se fumaba dentro del aula de la universidad, se fumaba en los aviones, se fumaba... Y a los que no fumábamos y decíamos, no, pero no, por favor no fumen, nos miraban como locos. Y ahí sí la prohibición de fumar en espacios cerrados provocó el cambio cultural. Me parece que a veces la ley impacta sobre el cambio cultural y otras veces es más difícil. Entonces yo creo que este tipo de prohibiciones, si bien a nadie le gusta prohibir o si bien la sanción y la multa no siempre parece el mejor camino, sí empieza a generar como un cambio cultural progresivo, lento, pero que tiene que empezar a suceder para que cambien las cosas. En caso de aprobarse, ¿cómo crees que sería la recepción de esta normativa en los comercios de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, ese es un gran tema, ¿no? Porque esto complica en realidad a los comercios. Creo que hay que trabajar sobre las alternativas posibles a los cubiertos de plástico. Existen hoy en día cubiertos comestibles, por ejemplo, cubiertos de arroz que ya se están fabricando en el país. Hay cubiertos de bambú, que también es reciclable, pero lo que creo es sobre todo que hay que tratar, lo que te decía antes, de cambiar a los consumidores y que cada uno se lleve su cubierto desde su casa cuando va a pedir comida a algún lugar afuera. Pero por supuesto que esto va a ser difícil con los comercios, pero como también lo fue lo de los sorbetes de plástico, ¿no? Como cualquier tipo de cambio en este sentido es difícil con los comercios, va a haber que trabajar bastante con los comercios, pues sobre todo para explicarles que entra en vigencia esta ley y que tienen que adaptar lo que están ofreciendo a esto. Igual a mí me parece que hay muchas veces en los comercios es como hasta innecesario que te pongan cubiertos de plástico. Uno va, pide comida y te ponen los cubiertos de plástico, ¿no? Y cuando en realidad ni siquiera, o te pasa cuando pedís sushi y te mandan los palitos y a veces vos le decís, no me mandes palitos, te lo mandan igual. Más allá de que no son de plástico los palitos de sushi, pero digo, hay como una falta de reflexión, diría, como no pararse un minuto a pensar, realmente necesito llevarme o necesito dar los cubiertos de plástico que después van a terminar en la basura en 5 minutos. Creo que si bien va a ser difícil, hay que trabajar sobre eso, ¿no? Sobre la propia reflexión de los comerciantes y sobre el mundo que queremos. En esa misma línea, ¿qué ocurriría con las empresas proveedoras de los cubiertos de plásticos de un solo uso? ¿Trabajaron en conjunto con la Cámara de Plástico en la elaboración del proyecto? Sí, los consultamos. Ellos, por supuesto, saben, no es lo único que fabrican, ¿no? El que fabrica cubiertos de plástico fabrica otras cosas de plástico también y en realidad el proyecto está enfocado en los cubiertos porque son de un solo uso. Si bien me encantaría terminar con el plástico en el mundo, digamos, eso no es posible y está enfocado en ese sentido. Entonces las empresas no producen un solo artículo de plástico, sino que producen diferentes, pero igual, por supuesto que tienen que adaptarse y nuevamente pensar alternativas porque no en un corto plazo, pero en un mediano, largo plazo,
la producción de plástico se va a ver como bastante cuestionada. Para darte un ejemplo, el Parlamento Europeo a partir del año 2021 no puede utilizar, no se pueden utilizar en los países de Europa cubiertos, no cubiertos solamente, sino plásticos de un solo uso, ya no puede haber. Entonces, digamos, es como una tendencia que va a llegar acá. No va a llegar el año que viene, no va a llegar en 2 años, pero va a llegar, y me parece que las empresas entienden que tienen tiempo para empezar a adaptarse y diversificar su producción y poder tener otras alternativas. Para ir cerrando, si pensamos en la cantidad de personas que utilizan cubiertos de un solo uso que luego son desechados, y a eso lo multiplicamos por la cantidad de días que tiene el año, llegamos a números que dan miedo. ¿Crees que con este tipo de proyectos de ley alcanza para generar los cambios necesarios en los patrones de consumo de las personas? No, como te decía antes, me parece que las leyes ayudan, que empiezan a generar, con el ejemplo que te decía del cigarrillo, empiezan a generar como un cambio cultural a veces es forzado por la ley, pero yo creo que los cambios culturales pasan por otro lado, pasan también por el grado de conciencia que adquiramos los seres humanos sobre el futuro. El gran problema, me parece, de las cuestiones medioambientales es que, si bien los efectos se empiezan a ver, creímos que iba a ser más adelante, pero ya se empiezan a ver, es como el largo plazo, ¿no? Todavía la amenaza medioambiental está más en el mediano y largo plazo. Entonces es complicado que las personas en el presente lo tengan tan en cuenta. También me parece que cuando hay crisis sociales y económicas, como en la actualidad, esto también es más difícil porque las personas estamos más preocupadas en el día a día. Una gran parte de la población argentina está preocupada por sobrevivir, básicamente. Los índices de pobreza que justamente sacó ayer el INDEC son alarmantes. Entonces, es como que la cuestión medioambiental se va posponiendo, ¿no? No parece una prioridad del hoy, es más una prioridad del futuro. Entonces, me parece que el cambio va a ser gradual, va a ser difícil, y en eso las organizaciones y sobre todo la gente joven, la juventud, tienen mucho para decir y para reclamar y para exigir que en realidad no es el mañana, es también el hoy, y que lo que hacemos hoy va a impactar sobre lo que va a suceder mañana. O sea, el tiempo es ahora, y me parece que cada vez se toma más conciencia de eso. Como te dije, hay otras urgencias, sobre todo en este momento, entonces estos temas medioambientales son más difíciles de estar en la agenda, en el tope de la agenda. Pero por supuesto que creo que se está ganando un nivel de conciencia mayor respecto de las cuestiones ambientales, y este proyecto pretende contribuir con eso. Por supuesto que no lo vamos a cambiar del todo, ni siquiera desde la legislatura de la ciudad. Hay otros proyectos similares en el Congreso Nacional. Me parece que desde el lugar en el que cada uno está, podemos ayudar un poco, empujar un poco esa agenda medioambiental. No alcanza con este proyecto, ni con 10 proyectos más que probemos en la legislatura. Es un trabajo mancomunado, es un trabajo colectivo que tenemos que hacer todos los que estamos interesados en las cuestiones medioambientales. Bueno, Manuela, ya estamos sobre la hora. Para quienes recién se suman, estuvimos hablando con Manuela Turte, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical, que nos contó sobre el proyecto de ley de reducción de la generación de plásticos de un solo uso vinculados a los alimentos, que ya tiene estado parlamentario. Quedará todo subido a nuestro canal de YouTube, así tal cual salió. Como saben, esta sección es cortita y al pie, así que nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias, Manuela, por estar acá. Les mandamos un abrazo grande. Gracias a vos, Mel. Muy bueno. Hasta luego. Chao.